Bien. Bueno, Laura, estabas preguntando, entonces, ¿cómo quedaría definida este circuito lógico que tenemos en la pizarra? Puedes escribir en el chat, puedes usar el audio. Laura, ¿escuchás? Bueno, arriesguemos, a ver. Tenemos dos proposiciones, yo las voy a poner ahí al costado, ¿sí? Tengo la proposición P y tengo la proposición Q. Resulta que tienen que estar conectadas de alguna manera, ¿sí? Bueno, ¿qué conector lógico es el que iría entre ambas proposiciones P y Q? Es un O, exactamente, es una disyunción. ¿Está? Por lo tanto, esto es una... A ver, un segundo. Ahí es una disyunción, es un O. No solamente porque hay solo dos caminos, sino porque lo que estamos representando con esta forma así, que es tipo una herradura, ¿sí? Es justamente una disyunción. Ahora bien, si tuviéramos lo pongo acá arriba, si tuviéramos una, ahí le voy a cambiar el color, estoy con el celular, por eso es un poquito más lento. Si tuviéramos entonces este circuito con una línea continuada, ¿cómo representaríamos esa proposición? Sí, Claudio, yo la estoy grabando. Exactamente, ahí tenemos un P y Q. O sea, esto quedaría definido como P y Q. Y esto viene dado porque la relación entre P y Q está dada en una forma secuencial, ¿sí? Está uno antes que el otro, la P está antes que el Q. En el otro ejemplo, el primero que vimos, teníamos que P y Q iban por caminos paralelos. Entonces esto nos muestra que ese camino de alguna manera hace una disyunción. Aquí, en el ejemplo último que pusimos, en lo que vemos es que están juntos, es una conjunción, es uno con el otro, ¿sí? En forma de conjunción. Y cuando hay dos circuitos separados, por ejemplo, podríamos tener, borro esto para tener más espacio, supongamos que tenemos un P que viene en este sentido, luego tenemos una disyunción y aquí tenemos nuevamente un P seguido de un Q y por abajo tenemos una Q
y luego tenemos un P. ¿Cómo podríamos representar esto? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Primero identificar ¿cuál es la dificultad con la pizarra? No pueden acceder a la página, no les carga la página, no les carga la pizarra, o no están encontrando dentro de la pizarra ahí. Diría que prueben de vuelta. Ahí les pongo el enlace. ¿Sí? También pueden probar con otro navegador. Fíjense que no tengan ningún bloqueador, un bloqueador de pop-ups o algo por el estilo activado, ¿sí? Bueno, sigo con el ejemplo. Entonces, fíjense, acá ¿qué tenemos en el nivel de mayor abstracción? Resulta que vamos a encontrar primero que en esta sección, a ver, que en esta primera sección que tenemos acá vamos a tener esa proposición P, y luego le continúa en forma de conjunción toda esta proposición compuesta que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos quedaría? La proposición P, a ver si lo puedo bajar un poquito. Estoy con el celular y eso me dificulta un poco. A ver. Ahí. Bueno, imaginemos que tenemos entonces este circuito lógico, y para hacer esta primera proposición resulta que tenemos P y a continuación tenemos una conjunción, ¿sí? Porque fíjense que acá el circuito está siguiendo. ¿Está? Y luego, esta segunda parte de la proposición es una proposición compuesta que nosotros vamos a tener que trabajar. Bueno, como la trabajamos a esta segunda parte de la proposición, ahí la marco con otro color. Fíjense, es todo esto. Abramos el paréntesis y vamos a saber que esta proposición va a estar compuesta por ¿qué cosa? Primero, por una disyunción, sí, P y Q por un lado, pero eso está en una disyunción con lo que está abajo, con Q o P, porque la de abajo también es una disyunción. Entonces, primero pongamos la parte de arriba, que es esta, ¿sí? Voy a ponerlo con otro color, así se nota. Esta parte. Entonces, esto nos quedará P y Q. ¿Sí? Y le damos un paréntesis porque esto es una proposición. Bueno, y luego tenemos la proposición de abajo. Vamos a ponerlo con otro color. Es toda esta proposición que va a ser, a diferencia de la de arriba, una disyunción. Por lo tanto, tenemos Q o P. Y cerramos el paréntesis.
Ahora, todo esto es en sí mismo, todo esto es una proposición que está en conjunción con P al principio, ¿no? ¿Y cuál es el operador lógico de esas dos proposiciones que tenemos ahí adentro, de esa conjunción y la disyunción? Y el operador aquí es una disyunción. Fíjense que están en forma paralela, por lo tanto es una disyunción. Hay uno arriba del otro. Por lo tanto esto es un O. ¿Sí? Bueno, con esto cerramos nuestro paréntesis y vemos que nos quedan claramente definidos en el mayor nivel de abstracción. Tenemos dos términos que están en conjunción. A la izquierda tenemos P y a la derecha tenemos toda esa proposición compuesta. Si empezamos a desgranar esa proposición compuesta ahí adentro, lo que vemos es que esa proposición compuesta de la derecha es una disyunción compuesta a su vez por un P y Q, que es lo que tenemos en la parte de arriba del circuito, dijimos disyunción, o Q y P, que es la parte que está abajo de esa disyunción. ¿Sí? Bueno, ¿se entiende cuándo aplicar entonces una conjunción o una disyunción? Por ahí les pido que usen el audio si es que no alcanzan a escribirlo. La idea es que puedan expresarse con el chat o con el audio, ¿sí? ¿Está? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Queda claro entonces esto de los circuitos? Yo tuve duda en la 1 al aplicar el álgebra de proposición. Una vez ya aplicados, solo queda resolver si es verdadero o falso, o no se resuelve así. Sí, si no recuerdo mal, lo voy a mirar. Estamos hablando de lógica, ¿no? No de conjuntos. Lógica en el trabajo práctico 3. Bueno, a ver, la pregunta era que había duda en la primera. Al aplicar el álgebra proposicional, una vez que ya están aplicados, solo queda resolver si es verdadero o falso. No se resuelve así. Sí, lo que hay que decir es si es una tautología. Entonces, lo que hay que responder es si es o no es una tautología. ¿Está bien? En todo caso, si es verdadero, que es una tautología. ¿Sí? Había otra pregunta antes que tenía que ver con los cuantificadores. ¿Sí? Veamos ahí el tema de los cuantificadores.
Si me recuerdan el punto y el TP, para mí es más fácil. Ahí está. Punto 7 del TP 3 de lógica. Bien. Bueno. Borro este. Bien. Y ponemos la imagen. Bueno. Ahí tenemos en la pizarra, estamos viendo el ejercicio con los distintos cuantificadores. Como esto está en el video ya subido en el canal, ¿sí? Del ejercicio que hicimos, o sea que la idea no es replicar todo, sino ir a la duda precisa. ¿Cuál sería la duda con respecto de los cuantificadores? Guillermo, vos habías consultado algo de los cuantificadores. Bien, ¿qué parte es la que no queda clara, Guillermo, de los cuantificadores? Recuerden, tenemos tres, en realidad dos cuantificadores, el cuantificador universal y el cuantificador existencial. ¿Respecto de qué ley te estás refiriendo en todo caso? Lo que necesito es más precisiones, digamos, para poder entender cuál es tu duda. ¿Sí? Tenemos un cuantificador que es el universal, que decimos, bueno, para todos los elementos del conjunto se aplica tal condición, ¿no? En el caso del punto A, como tenemos acá, decimos, bueno, para todos los elementos X, por representar solamente a uno de ellos, que pertenecen a n son los números naturales, y tenemos entonces nuestra proposición que debe cumplirse con valor de verdad para poder identificar a qué elementos se está refiriendo. Entonces, el para todo es esa A invertida que tenemos ahí, para todos los elementos que pertenecen al conjunto de los naturales, que se cumpla que x más 3 es mayor o igual que 7. Y en este caso, bueno, ¿qué es lo que tenemos? Estoy mirando la captura. Leyes de cuantificación. Se cumple. Bueno, ¿qué está diciendo ahí? Profe, Sí.
¿Cómo se lee la proposición? O sea, la A invertida, la X, el Euler y la N. Ok. Esto se lee así. La A es para todo, ¿sí? Ajá. La X es X, representa a un elemento cualquiera, ¿sí? Ujú. La E, esa es el pertenece, no es una E, es el símbolo de pertenencia, o sea, que esa X pertenece y que pertenece a N. N es un conjunto de elementos. En este caso particular, esos elementos son los números naturales, o sea, el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente, hasta el infinito. Ah, Está entonces en ese punto, en el A, que tenemos en el 7A, es para todo X, para todo elemento X que pertenezca a ese conjunto. Entonces, todo elemento X que pertenezca a ese conjunto de los números naturales será 1, 2, 3, etc. Ahora tenés otra condición, que es X más 3 es mayor o igual a 7. Entonces, no solamente estamos diciendo que son todos los elementos del conjunto de los naturales, sino que además estamos restringiendo a decir que esos elementos satisfacen esa ecuación que está ahí, que es X más 3 es mayor o igual que 7. Bueno, ¿y qué elementos del conjunto de los naturales son los que cumplen esa condición? ¿Sí? Probamos con el 1 y sabemos que si tenemos acá 1, nuestro X, ¿no? Luego tenemos X más 3 mayor o igual a 7. Entonces sabemos, cuando X es 1, X más 3 es igual a 4 mayor o igual a 7. ¿Esto es verdadero o es falso? ver- ¿verdadero? 4 es mayor que 7. Ah, no, 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 no. No, eso es falso. Eso es falso. ¿Está? Avísenle a Antonella, por favor, que se conecte al canal de voz. Por lo tanto, si esto es falso, entonces 1 ya sabemos que no pertenece a ese conjunto. ¿Ah? Entonces, descartamos 1. Vamos con el 2. 2. ¿Cómo nos quedaría? 2 más 3 es igual a 5. 5 mayor o igual que 7. ¿Se cumple esta condición? Todavía. ¿Cómo? Profe, sería... No, No. profe, o sea que to- con todo número menor a 4 más, o sea, menor a 4 más 3 todo número va a dar falso. Exactamente. Por lo tanto, ningún x que sea menor a 4 finalmente va a satisfacer esa condición. Por lo tanto, ningún elemento de los naturales que sea menor a 4 va a satisfacer esta condición y por lo tanto no va a formar parte del conjunto. ¿Está bien? Ahora bien, si tenemos a partir de 4 para 3, ya sabemos que 3 más 3 va a ser 6 y 6 no cumple esa condición de que sean mayor o igual a 7. Ahora si probamos con 4, resulta que 4 más 3 es 7 y esto sí se cumple que es mayor o igual a 7, ¿sí? Por su condición de igualdad. Y así va a pasar con 5, con 6, con 7, con 8. En definitiva, lo que vamos a tener es que nuestro conjunto va a estar definido, lo pongo acá, a ver, esperen un momento, ahí, va a estar definido por los elementos 4, 5
6 y así sucesivamente. No se olviden de los puntos suspensivos. ¿Está? De esta manera, el cuantificador lo utilizamos para decir, bueno, son todos los elementos de los naturales, pero además que satisfacen esa condición. ¿Sí? ¿Está? Bueno, la idea es encontrarse con estas situaciones y tratar de resolverlo por uno mismo. ¿Está? En el caso C, por ejemplo, que tenemos un cuantificador también universal, en el cual decimos, bueno, los elementos, para todo elemento X que pertenezca a Q son los racionales son los que se pueden expresar como una fracción de enteros, ¿sí? Que se cumpla esa propiedad. ¿Está bien? Bueno, para todos los elementos de los racionales. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, aquí se puede despejar ese X e intentar determinar esa desigualdad. ¿Sí? ¿Sí? ¿Queda claro con esto? Lo que habían mostrado en esta captura anterior dice leyes de cuantificación y dice se cumple. Ahí tienen una negación de un cuantificador universal y en el segundo la negación de un cuantificador existencial, o sea que existe al menos un elemento, dice. Y hay una doble implicación y fíjense que esto es una equivalencia. En las demostraciones se utilizan mucho estas equivalencias y estas dobles implicaciones porque finalmente lo que dice es que si a un lado de la implicación se cumple esa condición, hacia el otro lado de la implicación también se tendría que cumplir esa premisa para que finalmente la proposición sea verdadera. ¿Está bien? O sea, la doble implicación, recuerden, va a ser verdadera siempre que ambas proposiciones sean verdaderas o ambas proposiciones sean falsas. ¿Sí? Esto forma parte de la teoría, del cuadernillo de teoría, los supuestos lógicos, supongo, una cosa así. Esta imagen que estaban mostrando, Guillermo. Bien. Yo lo que les sugiero con esto, y sobre todo con esto de los supuestos lógicos, los supuestos teóricos y este tipo de referencias, es que hagan la consulta con Marta, ¿sí? Con la profesora Rivero, porque en particular porque ella es la que está encargada de la teoría, pero además porque las evaluaciones también las elabora ella, por lo tanto está bueno entender también, bueno, cómo se pide una demostración teórica, etcétera.
¿sí? O cómo por lo menos se solicita en la cátedra una demostración teórica de este tipo, porque bueno, van a ser con las que se encuentren en el momento de los exámenes, ¿sí? Así que yo les sugiero que ese tipo de consultas, si las hagan directamente a ella. ¿Está bien? ¿Sí? Pero no se queden con la duda. ¿Está? Hay bibliografía para esto, hay alguna que es más resumida, alguna que es más, se explaya un poco más. Fíjense la bibliografía de cátedra, también hay otra bibliografía complementaria. A mí me gusta mucho el librito de Marcos Rojo, de Álgebra 1, que es bastante piola. Es duro, digamos, para el contenido que tiene, pero en sí es bueno en términos de cómo presenta los contenidos. Y así hay otros. El asunto es, bueno, ver cuál les resulta mejor para comunicar los contenidos de estos que finalmente son universales, ¿sí? Esto de lógica, esto de teoría de conjuntos, sistemas numéricos, relaciones, todo lo que vamos a ir viendo para adelante. ¿Está bien? Bueno, chicos, gente, ¿alguna duda práctica relacionada con esto de los tepes de lógica? Recuerden que ya estamos terminando con esto y estamos pasando a conjuntos, ¿sí? Si hay alguna duda más de cómo resolver estos ejercicios. Bueno, lo mismo, Leonel, que le comentaba el compañero. Lo que necesito es que puedan precisar un poco más a qué leyes es que se refieren y en particular, bueno, cuál es la dificultad, ¿sí? Recuerden, aquí tenemos un montón de reglas, de leyes, de supuestos. Así que necesitamos más precisión respecto de la consulta. ¿A qué nos referimos con la ley? ¿Qué es lo que no se está entendiendo? ¿Qué es lo que no queda claro? No se entiende bien la proposición lógica, no se entiende bien las equivalencias. Bueno, dentro del álgebra de proposiciones tenemos un montón de equivalencias, tenemos identidades, tenemos absorciones, tenemos propiedades de la asociación, de la permutación, que en concreto es lo que hay dificultad. Acá hay un tema, en general, lo que ocurre, esto les comento como experiencia también, cuando hay algún tema que no se entiende bien y uno dice, y que puede pasar, no entiendo nada, ¿sí? El no entiendo nada en buena medida viene de justamente de no entender el contexto en general en el que se encuentra eso que nosotros estamos viendo en ese momento. Para mí es clave entender que todo esto, estos contenidos que estamos viendo acá, no son aislados, ¿sí? No es aprenderse todas las leyes porque sí, no es aprenderse todas las equivalencias porque sí. Importante es
¿Para qué? ¿Sí? Sí, escucho, Leonel. Lo que no entiendo es, por ejemplo, cuando en el trabajo 3 o uno que dice muestre con cada uno de los siguientes argumentos es válido, es decir, que la proposición de la tautología usando el álgebra de proposiciones. O sea, no sé cuándo termina, cuando ya terminé de resolver o Esto en el, en el punto 1 del TP. el 3 o por ejemplo también en el trabajo 2 en el último punto, yo usé la de verdad, pero no pedía eso, pedía eso del álgebra de proposiciones. Sí. Bueno, a ver. Exactamente. Bueno, vamos a ver el punto 8. El punto A, si quieren, del punto 8. ¿Quieren? ¿Hacemos eso? A ver, voy a ver si me aguantan un minutito. Cambio a la tablet y ahí a ver si puedo hacer mejor. No, sigamos con el celular. Bueno, a ver, borremos un poco esto. Y borramos. Bien. Resulta que nosotros tenemos una... Ahí. Una proposición. Esta primera dice... A ver. Dice, si P un segundo, si P entonces Q, esto está entre paréntesis, y dice IP. Está. Toda esta proposición está entre corchetes y luego tenemos un condicional que dice entonces Q. Bueno, la pregunta es esta. Nosotros tenemos que demostrar, utilizando la álgebra de proposiciones, o sea, todas esas equivalencias de las que podemos echar mano, de las propiedades, de identidad, de distributivas, de asociativas, todo eso de lo que podemos echar mano para poder demostrar que esto es una tautología. O sea, tendríamos dos caminos: utilizar una tabla de verdad o utilizar el álgebra de proposiciones para poder simplificar hasta donde podamos, y si es posible simplificar hasta llegar a una tautología, y si no, simplificar hasta el punto de llegar a una proposición en su expresión más simple. ¿Está bien? Bueno, ¿cómo comenzamos acá? Esto es más interactivo, así que la idea es que ustedes lo lleven. ¿Cómo puedo empezar a resolver este ejercicio? Escucho alternativas, escucho opciones. O leo también. Leonel. Perdón, profe, ¿de qué trabajo era ese? ¿Del 2?
El único Este es el que mencionaste, el punto trabajo práctico 2.8, ahí busco. el A. Si no, intentamos hacerlo acá juntos, ¿eh? No hay necesidad de buscar la referencia. Si estás viendo la pantalla, si estás viendo la pizarra, si no, comparto la pantalla, para que se vea. Ahí está. ¿Ahí lo estás viendo? Juan Pablo está diciendo ley condicional. Y estamos hablando sobre el primer término. ¿Es así, Juan Pablo? O sea, reemplazamos esta proposición que es si P entonces Q. Esto, como sabemos, lo anoto al costado. Sería P o Q. Sería negación de P o Q. Ah, sí, negación de P. ¿Sí? O sea, el si P entonces Q, decimos que es equivalente, o sea, el bicondicional acá, fíjense esto, respecto de lo que se hace en los supuestos teóricos, ¿sí? De estas equivalencias. Quiere decir, si P entonces Q, sí y solo sí, no P o Q. ¿Está? Esto se puede demostrar, esta equivalencia, ¿sí? En forma bastante simple. Porque fíjense que si yo asigno valores a ese P y Q, si P entonces Q, lo voy a hacer, pongo el valor de P y pongo el valor de Q. Voy a armar mi tablita de verdad. Solamente para mostrarles de que esa doble implicación existe, se corresponde y es una tautología. ¿Sí? Fíjense, yo tengo verdadero, verdadero, falso, falso. Y mi Q será verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces, si P entonces Q, ¿cuál es el único caso en el cual será falso? Cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente falso. O sea, acá. Luego, todas las otras opciones de combinaciones de valores de verdad P y Q serán verdaderas, ¿está? O de combinaciones del antecedente y del consecuente. Bueno, la negación de P es exactamente lo opuesto. Entonces, donde P sea verdadero será falso, falso, verdadero, verdadero. ¿Estamos? Luego, fíjense la última parte en la derecha de esa equivalencia, dice la negación de P o Q. ¿Qué nos dice la negación de P o Q? Si aquí tenemos falso en la negación de P y Q es verdadero, entonces será verdadero. Si sigo el siguiente, la negación de P es falso y Q es falso, será falso. La negación de P es verdadero y Q es verdadero, será verdadero. Y el último, la negación de P es verdadero y Q es falso, por lo tanto aquí será verdadero. ¿Está? Y ahora nos queda nada más que comparar aplicando esta doble implicación respecto de esas dos proposiciones que tenemos a la izquierda y a la derecha. ¿Ah? Y entonces, ¿qué tenemos? Que en la parte izquierda, si P entonces Q es verdadero,
en la parte derecha la negación de P o Q es verdadero, y esto es verdadero, sí, solo sí, verdadero, esto es verdadero. La siguiente, falso, sí, solo sí, falso, esto la doble implicación es verdadero. Verdadero, sí, solo sí, verdadero, es verdadero. Y por último, verdadero, sí, solo sí, verdadero, es verdadero. Por lo tanto, todo esto es una tautología. ¿Para qué hicimos todo esto? Para confirmar nosotros internamente, para nuestra conciencia, de que esta proposición, que es si P entonces Q, es equivalente a esta proposición, la negación de P o Q. Entonces, a partir de acá, nosotros con tranquilidad podemos decir que si a la izquierda, allá, volvamos a nuestra proposición allá a la izquierda, que tenemos para reemplazar, o sea que tenemos que empezar a simplificar, tenemos si P entonces Q, tranquilamente podemos reemplazar esto por la negación de P o Q. ¿Está? ¿Se entiende? Y ahí se podría dar la de absorción o nada que ver. Ahí vamos, despacio. Perfecto. Completamos esto y ponemos toda nuestra proposición aquí. ¿Sí? Y sigo. Ahora sí. Bueno, ¿qué tengo? Tengo ahora toda esta expresión aquí y toda esta expresión aquí. Como dice el compañero, efectivamente, ¿qué podríamos llegar a aplicar acá? Ya nos deshicimos de los condicionales, que son una de las cosas más complejas, porque los condicionales, si ustedes recuerdan, no se les aplica la propiedad conmutativa. Y eso para nosotros es un problema. ¿Sí? Entonces buscamos llevar toda la expresión a términos de conjunciones y disyunciones, de modo tal de que podamos aplicar estas propiedades últimas que son, bueno, las conmutativas, las asociativas, las distributivas. ¿Está? Bueno, y efectivamente, acá tenemos una negación de P o Q, a la izquierda, en conjunción con P, que es todo esto que venimos remarcando. ¿Sí? Y bueno, sí, ¿podemos aplicar una absorción acá? Sí, podemos, porque tenemos el P adentro del paréntesis, afuera del paréntesis, y adentro también. Y tenemos los conectores lógicos que son opuestos, o sea, tenemos una conjunción fuera del paréntesis y una disyunción dentro del paréntesis. ¿Está bien? Por lo tanto, lo que tenemos que ver ahora es si esa P o esa proposición que está fuera del paréntesis está negada o si la que está dentro está negada. O sea, si alguna de las dos está negada. En este caso sí. Por lo tanto, la equivalencia para esta expresión, toda esta expresión, será Q, que es el segundo término de la proposición dentro del paréntesis, y, que es la conjunción, es el operador que está fuera del paréntesis, y P, que es la proposición que está fuera del paréntesis. ¿Está? Y esto nos queda, esto se los dejo para que comprueben. Si quieren hacer de vuelta la comprobación con la doble implicación respecto de este término y de este término, que acabamos de hacer recién, lo pueden hacer. ¿Sí? ¿Está? Bueno, finalmente, ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué dijimos que estábamos buscando? Ahí lo que tienen que hacer es buscar las reglas para la absorción. ¿Cuáles son los casos de la absorción? Los casos de la absorción son variados.
Ahora vemos, si quieren, los distintos casos que podemos encontrar de la absorción. ¿Sí? Pero terminemos acá primero. Bueno, ¿qué aplicamos entonces? ¿Qué intentamos resolver ahora de nuestra proposición? A ver. Pueden usar el audio si quieren. ¿Qué tenemos que resolver ahora en esa expresión que tenemos? ¿Podemos seguir simplificando? Tenemos una conjunción, Q y P, y todo eso es una proposición que forma parte de un antecedente de un condicional que dice si Q y P, entonces Q. Pueden usar el audio y si no pueden escribir, pero necesito que me contesten. ¿Qué podemos hacer entonces con esta expresión en la que estamos ahora? Tenemos un Q y P, entonces, si Q y P, entonces Q. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer algo con el condicional. Sacamos el corchete y ¿qué hacemos cuando sacamos el corchete? ¿Podemos sacarlo así nomás? ¿Qué implica sacar un corchete? Sacar un corchete implica aplicar una propiedad asociativa. ¿Sí? Si sacamos el corchete es para poder asociar de otra manera. Y acá no podemos aplicar la asociatividad, sacar la asociatividad de la conjunción y pasarla, por ejemplo, a la condicional. No se puede. Porque, como dijimos al principio, lo que buscamos es, llevar todo a un escenario en el cual podemos trabajar con mayor libertad con esas propiedades. Y ese escenario generalmente es cuando nuestra expresión está expresada en términos de conjunciones y disyunciones sin condicionales. ¿Tá? Entonces, efectivamente, como dice Juan Pablo, ahí sacamos el condicional y volvemos a aplicar lo mismo. Si nosotros tenemos esta proposición aquí a la izquierda que forma parte de nuestro antecedente, no tenemos que hacer más que justamente aplicar esa equivalencia del condicional, que es la negación del antecedente o el consecuente. Acá nuestro antecedente es todo esto. Entonces, ¿qué hacemos? Negamos el antecedente, negación de Q y P, y cambiamos nuestro condicional por una disyunción, o, y ponemos el consecuente, Q. ¿Está? Esto es sumamente sencillo. Lo único que hay que pensar es en términos de proposiciones, cuándo son simples, cuándo son compuestas, y más o menos ejercitarse respecto de el uso de las propiedades. ¿Está bien? Bueno, en definitiva,
de diferentes formas, siempre se tiene que llegar al mismo resultado. O por lo menos a un resultado equivalente. Y esa equivalencia está dada por el bicondicional. ¿Sí? Nunca nos puede dar una expresión que no sea equivalente a ese resultado esperado. Bueno, termino el desarrollo del ejercicio porque una de las dudas era, bueno, ¿cuándo terminaba? Y esto termina cuando llegue o a comprobar que efectivamente es una tautología, o cuando lleguemos a una expresión simple que no podamos seguir aplicando transformaciones a ello. ¿Está? Entonces, continúo aquí arriba lo que teníamos ahí y decimos aplico la negación de Q y P y me va a quedar como las dos proposiciones negadas, pero en este caso una disyunción. O sea, abro corchete, la negación de Q, como teníamos una conjunción pasa a una disyunción, o negación de P, cierro el corchete, o Q. ¿Está? Y ahora, sí, recién ahora que me deshice de los condicionales, que apliqué Morgan para poder aplicar la negación sobre las proposiciones internas y variar el conector lógico, entonces recién ahora puedo aplicar justamente ¿qué propiedad? ¿Asociativa? Sí, señor. Entonces, primero que nada, me puedo deshacer de esos corchetes, pero no me puedo deshacer de cualquier manera. Tengo que poder aplicar alguna otra cosa. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Aplicar dos propiedades a la vez. Una es la asociativa, para deshacerme de los corchetes, y la otra es la conmutativa, porque si ven ahí, tengo una proposición Q aquí y tengo otra proposición Q acá. Una está negada y la otra no, pero a mí lo que me interesa es ponerlas juntas para poder expresar mejor Profe, las propiedades. Sí, ¿qué expresan los corchetes? ¿Qué? asociaciones, nada más. Corchetes, paréntesis, llaves, lo mismo, no importa. Lo que importa es que estamos indicando que ahí hay una asociación. Ah, ¿Está? o sea que tiene, digamos, el mismo método para desarmar, para retirar un corchete que un paréntesis o que una llave. Es lo mismo, es lo mismo. Lo único que estamos marcando son asociaciones acá. No estamos diciendo que el corchete tiene otro significado que no tiene el del paréntesis. ¿Por qué se usan los dos? Porque por ahí usar siempre paréntesis cuando tenemos 3, 4 asociaciones embebidas, o sea, una dentro de otra, poner 3 paréntesis juntos hace que sea medio confuso. Entonces se usan otros recursos, como por ejemplo, como hice en el primer caso, tenemos corchetes y paréntesis. Pero solamente ponemos asociaciones. Es nada más que eso. O sea, yo podría reemplazar los corchetes por paréntesis y estamos hablando de lo mismo. De hecho, lo hago acá. ¿Sí? Y esto lo ponemos como paréntesis y no importa, es lo mismo. Estamos respetando la asociación. Bueno, sigamos. Dijimos que teníamos entonces nuestra proposición Q que estaba ahí pero que estaban separadas. Entonces yo aplicando la asociatividad me deshago de los paréntesis aquí, aplico la conmutativa entre el no P y el no Q, podría ser por ejemplo. Entonces me queda no P o no Q. Si quieren hagamos todo el paso completo, sigo respecto a los paréntesis, o Q. Y acá ahí apliqué conmutativa, ¿no? Ahora aplico la asociativa, entonces digo, bueno, no P, o
abro el paréntesis, me deshice de los paréntesis de arriba y los asocio con las últimas dos proposiciones porque justamente lo puedo hacer con las conjunciones. En el paso anterior se podía aplicar absorción antes de Morgan. No, absorción no, porque teníamos la negación afuera del corchete. ¿Sí? Y si teníamos negado eso, no podíamos hacerlo. Tenemos que resolver primero la negación y después recién ver qué podemos hacer. Y fíjense que una vez que aplicamos la negación aquí abajo, al final del primero, recién ahí estuvimos en condiciones de poder seguir trabajando con las proposiciones internamente. ¿Por qué pasa esto? Porque la negación afecta a toda la proposición interna del corchete. Entonces teníamos que resolverlo. ¿Sí? Bueno, finalmente estábamos acá, tenemos no P, O y el paréntesis no Q o Q. Y como sabemos, no Q o Q, esto, ¿qué termina pasando? Que si Q es verdadero, no Q es falso. Y como tenemos una disyunción, verdadero o falso nos dará verdadero. Y si no Q es falso, no Q será verdadero. Por lo tanto, estamos en la misma situación. Cuando uno sea verdadero, su negación será falso y a la inversa también. Entonces, cuando hay una conjunción, verdadero o falso en cualquiera de los sentidos, terminará siendo verdadero todo esto o una tautología en esta parte. Y luego resulta que teníamos la negación de P o ese valor que es verdadero siempre o tautología. Y la negación de P con un valor de verdad siempre va a ser siempre verdadero. ¿Ah? Por lo tanto, esto es una tautología. Bueno, fuimos bien paso por paso con esto. Tratamos de explicar o de ir describiendo cada uno de los pasos, de las equivalencias que fuimos sacando. Comprobamos la equivalencia de cada uno. En general no se pide que se haga todas esas comprobaciones, solamente estar conscientes de qué propiedad se está aplicando en cada cosa, en cada caso. ¿Está? Bueno, espero que haya quedado claro. Si quedó. Porque pregunta Juan Pablo, ¿cómo sé que es una tautología? Porque en los últimos pasos, borro esta última parte, lo pongo en otro color para poder hacer esa demostración. ¿Qué pasa cuando Q tiene valor de verdad? La negación de Q, ¿qué valor tiene? Falso. Por lo tanto, esto ya lo tengo acá arriba, la negación de Q o Q, ¿qué valor va a tener como resultado? Verdadero, o sea, la negación de Q o Q va a ser verdadero, porque va a ser verdadero o, en este caso, falso o verdadero. Ahora, ¿qué pasa si Q es falso y no Q entonces será verdadero? ¿Qué pasa? Vamos a tener verdadero o falso, por lo tanto será falso. O sea, siempre que tengamos una proposición negada en disyunción con la misma proposición, vamos a tener como resultado que el valor será verdadero. Y de hecho, la negación o cualquier proposición en disyunción con un valor verdadero
va a ser siempre verdadero. Y ahí sabemos que es una tautología porque siempre esta proposición va a tomar valor verdadero, independientemente de las propiedades que apliquemos. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Muy bien. Espero que lo apliquen en sus algoritmos cuando tengan sus proposiciones y entonces puedan aplicar lógica para analizar si la estructura que están haciendo de sus algoritmos, ¿sí?, pueden simplificarse. Solamente viendo la estructura. No viendo el contenido, sino viendo la estructura. Para eso nos sirve muchísimo la lógica, en lo que tiene que ver con formulación de algoritmos. Luego, en lo que tiene que ver con el estudio de estos conceptos que vemos en matemática, nos va a servir muchísimo para entender cuánto se cumple o no una propiedad, ¿sí? Y por eso es tan importante que lo hagamos y que entendamos bien esta parte. ¿Sí? ¿Está? Sí, profe, perfecto, muchas gracias. Gracias a ustedes, gente. Bueno, nos hemos pasado un poco unos minutos, pero espero que haya valido la pena. ¿Sí? Bueno, les sugiero, por favor, las siguientes dudas que tengan, sobre todo ahí se planteó una de absorción, cuáles eran los casos de absorción, usen el foro, ¿sí?, porque entonces ahí vamos a ir respondiendo entre todos los docentes. ¿Está bien? ¿Sí? Así que no sé quién había hecho la consulta de cuáles eran los casos para la absorción. Es una excelente pregunta para poner en el foro. Por favor, si lo pueden hacer ahí, les voy a agradecer. Hagan la pregunta en el foro y veamos. Bueno, gente, estamos. Que tengan buenas tardes y nos estamos viendo o oyendo o leyendo en breve. ¿Sí? Que tengan buena semana. Saludos a todos. Gracias, profe. A ustedes.